Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lady Caterina de Villa Castro, soy estudiante de psicología. Hoy, 4 de mayo, nos encontramos en este espacio que es parte de un ejercicio académico donde queremos conocer la situación o la percepción que tenemos acerca de los migrantes. Antes de comenzar, pues quiero pedirles a ustedes, primero que todo, la autorización para grabar este video y que también están de acuerdo en que va a ser usado solamente con fines académicos. Bueno, para entrar un poco en confianza y romper el hielo, me gustaría saber cuáles son sus nombres, que se presentaran, y quiero hacerles una pregunta que es como, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra migración? ¿A quién le gustaría empezar? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Neira y lo que pienso o lo que primero se me viene a la mente cuando hablamos de migración o al escuchar la palabra migración es cambio de país. O sea, literalmente. Es como lo que primero se me pasa por la cabeza. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Lozano y lo que primero se me viene a la mente cuando se nombra la palabra migración sería un cambio de cultura. Buenas tardes, mi nombre es Diego Medina y lo que se me viene a la cabeza al momento de escuchar la palabra migración es progreso. Ok. Para aclarar un poco esto, el celular que estamos utilizando cada persona es por el hecho de la grabación para que el audio quede bien. Bueno, esto que estamos haciendo, les voy a explicar un poco, es un grupo focal donde queremos básicamente crear una conversación entre todos para conocer como la percepción que tenemos acerca de la migración. Quiero darles a entender que las preguntas que les voy a hacer, no hay respuestas buenas ni malas, solamente es la percepción que cada uno tiene acerca de lo que se les voy a preguntar. ¿Listo? Entonces, para volver a confirmar, ¿aceptan que sean grabados? Aceptamos. Listo, muchas gracias. También recalcarles que aquí lo más importante es el respeto, de que si queremos de pronto añadirle algo a la opinión que tiene alguno, pues lo podemos hacer libremente y que cualquier duda, inquietud, con mucho gusto. Okay. Listo, vamos a empezar con unas preguntas. Lo ideal es que podamos ir conversando entre todos. Si algo que dice otra persona les hace pensar en algo más, pueden intervenir con toda confianza. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la impresión general que tienen acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad? ¿A quién le gustaría empezar? ¿A mí? Okay. Bueno, realmente a veces es difícil encontrar personas migrantes alrededor pues, de uno o muy cercanas a uno, pero sí desde hace un tiempo, pues dadas las situaciones políticas de algunos países, pues llegaron muchas personas a nuestro país. Y es ahí donde se nos da la oportunidad de conocer o convivir con otro tipo de culturas, con otro tipo de estilos de vida, y es donde uno empieza a hacerse un panorama acerca de qué tal o de cómo se vive la migración. Si bien es cierto, no siempre tiene que ser en un tono o en un entorno malo, porque muchas personas simplemente migran por cambiar el estilo de vida a comparación pues, de en otras ocasiones, como por lo menos lo que pasó hace pues, relativamente poco tiempo en Venezuela, que se dio por una situación de su país. Entonces, cuando uno se enfrenta a eso, pues siempre hay muchas dudas al respecto, siempre estamos como que, ok, pero ¿por qué se vinieron? ¿O con qué fin lo hicieron? ¿O a qué, o digamos, qué posibilidades o oportunidades vieron en nuestro país para tomar la decisión tan drástica de cambiar el estilo de vida a el de nosotros? Yo tengo una impresión muy similar a la de Gabriela. La verdad, siento que dependería mucho del lugar de origen de la persona. Como decía, la migración es un cambio de cultura, entonces no vas a ver igual a una persona, no sé, de los Estados Unidos, no vas a ver igual a una persona de Brasil, no vas a ver una persona igual de Europa, no sé. Entonces creería que todo depende de su cultura y lo que venga a mostrarnos aquí en nuestro país. O el entorno que se ve. Muchas gracias. Diego. Ok. Listo. Y teniendo en cuenta que yo hablé de que la primera palabra era el tema de progreso,
¿sí? Debemos tener claro que muchas de las potencias mundiales se hicieron a partir de migrantes, ¿sí? Que vienen obviamente de otros países, con otras culturas, con otros pensamientos, con productos, con servicios totalmente distintos, ¿sí? De esta manera realmente es como se potencia una economía, ¿sí? De todas las partes realmente siempre vamos a encontrar algo bueno. Obviamente hay percepciones negativas también de muchos ámbitos, de muchos sectores, ¿cierto? Pero si nos ponemos a ver, todas las grandes empresas son creadas por personas que vienen de otras partes que realmente no tenían en ese país, en esa nación, las suficientes como apoyos, posibilidades, economía también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un país como Estados Unidos no se ha creado específicamente de personas nativas, ¿sí? Todos vienen o todos han llegado específicamente de sectores de Europa, ¿sí? Entonces, y ahí podemos tocar también, muchos vienen desplazados o huyendo relativamente de la guerra, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial. Entonces, así como puede pasar en Estados Unidos, también está pasando en Latinoamérica, pasa en Colombia, ¿sí? Muchas personas se quieren ir de Colombia, pero muchas personas también quieren llegar. Muchas personas quieren llegar a invertir y es ahí donde podemos hablar. Lo que tocó Kelly al hablar de no vemos igual a una persona de X país en específico a una persona que venga de Europa, ¿cierto? Que puede tener las mismas facultades, pero simplemente por el hecho de ser de otro lugar de origen, lo vamos a ver de otra manera totalmente distinta, ¿cierto? Entonces, así como esa persona a la que podemos catalogar como que su mano de obra es mucho más económica, ¿cierto? Que de pronto viene a robar o a quitarnos los empleos a los que estamos o los que podemos trabajar acá, pues ellos simplemente necesitan también subsistir, ¿cierto? Ayudar a sus familias, y es ahí donde la parte económica también les impacta, porque es lo mismo que hacen muchas personas latinas que llegan a Estados Unidos, que llegan a países europeos. Simplemente mi economía me lo permite cobrar un poco más barato y entregar todo de mí realmente. Es verdad. Listo, muchas gracias. Qué buenas impresiones tienen. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son esos desafíos que enfrentan o que ustedes creen que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? Yo creería que el choque cultural, como venía hablando, el choque cultural sería uno de los primeros desafíos, y también la economía. La economía sería también una parte importante en esos O sea que para ti el principal desafío es la economía. Sí, y el choque cultural que van a tener a donde lleguen, no solamente aquí en Colombia, sino donde ellos vayan. Yo siento que hay otro desafío y es el estigma de los nacionales, de como que, bueno, ¿y ellos a qué vienen? Digamos, como comentábamos en la anterior pregunta, si vienen, digamos, a aportar económicamente al país, entonces, o por lo general aquí en Colombia, el extranjero que viene a aportar suele ser como alabado, por así decirlo, y tener como que, bueno, solamente por el hecho de que tenga otra nacionalidad, entonces ya hay un estigma. Y si por el contrario el estigma no es bueno, entonces están como, se presentan casos de xenofobia y pues el rechazo y el, bueno, pues ustedes a qué vienen, si vienen a robar el trabajo, vienen, sí. Entonces tener también ese estigma, lidiar con eso a diario, siento que es muy complicado. ¿Ya hablaste? Sí. Listo, y realmente, como decía Gabriela, el tema de la xenofobia realmente es fuerte, ¿sí? Tanto para que puedan buscar un trabajo como para conseguir un lugar donde vivir, ¿cierto? Puede que no específicamente sea esa persona, sino muchas personas también, digamos, han creado, digamos, una fama o digamos, una manera de operar de la misma manera. Entonces ya muchas personas, digamos, en Colombia, en mi comunidad, también están muy perceptivas o a arrendarle de pronto una habitación, una vivienda, que de pronto esa persona sí lo necesita y va a buscar la manera de estar cómodo
pero puede que hay otras personas que realmente no pueden, ¿sí? Y es muy difícil cuando no te dan trabajo, ¿sí? Cumplir con unas obligaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser tu prioridad? Tratar de alimentarte, o sea, digamos las necesidades básicas de una persona, ¿sí? Y entonces es ahí donde se presentan los problemas, donde entonces esta persona, o así sea por simplemente el hablar de un país en específico, asignan o asumen de que esa persona no va a tener con qué pagar, ¿cierto? Entonces ese es uno de los realmente desafíos que tiene. Ahí se me ocurre otra cosa. También en algunos casos el cambio o la diferencia de idioma. Digamos que hay idiomas que no están tan desarrollados o tan, ¿cómo se dice? O sea, como, no, como pluralizados, por así decirlo, y o por lo menos con el idioma inglés, no todo el mundo lo domina y llegar a un sitio en donde solamente hablan ese idioma. Yo siento que eso también es muy muy complicado y siento que son cosas que uno por lo general cuando va a migrar no toma en cuenta del primer momento o del primer impacto. Listo, muchas gracias. Listo. ¿En qué aspectos creen que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida de su comunidad? ¿Quién le gustaría empezar? Yo creo que en realidad han sido impactos positivos y negativos. Como hablaba Alejandro hace un momento, todo depende de de sus comportamientos. Se segmentan mucho las culturas. Entonces, que si hablamos de un brasilero que, no sé, voy a hablar aquí, que es sucio a la hora de arrendarle un apartamento. Pero si hablas de un migrante de Estados Unidos, entonces que es muy puntual en sus pagos, ¿sí? O que también es muy bulloso o alguna cosa así, ¿sí? Todo depende y puede tener impactos, tanto positivos como negativos. Todo, como decía, depende de la persona y la cultura. También siento que hay impactos, digamos, por lo menos la problemática que tenemos en Colombia acerca de los costos de viviendas, por lo menos en Medellín, la ¿cómo se llama eso? Sí, geolocalización o incluso también la vulnerabilidad en cuanto a la presencia de extranjeros para ciertas poblaciones. Ejemplo, retomo el tema. Los extranjeros en Medellín y los peligros o los riesgos que se pueden presentar, por ejemplo, con los menores de edad o las mujeres. Y siento que eso impacta negativamente. Obviamente no es todo el mundo. De hecho, siento que en Colombia a veces esa parte de que venga gente de otro país a dejar dinero, a invertir en nuestro país, pues aporta positivamente porque le está diciendo al mundo, ok, Colombia no es lo que todo el mundo piensa, Colombia no solamente es terrorismo, Colombia no solamente son drogas, Colombia no todo es malo, sino que hay mucha diversidad. Entonces eso aporta, pero siento que por lado y lado siempre ha sido un tema bastante complicado. Listo, y entonces ya llevándolo un poquito más a fondo a nuestra comunidad, nuestro sector, ¿cierto? Como lo hemos venido hablando digamos en repetidas ocasiones, siempre vamos a tener un lado malo y un lado bueno, ¿sí? No todo vamos a hablar de manera positiva, porque de alguna manera va a impactar, ¿cierto? Entonces, el hecho de tener migrantes, vamos a tener un cambio cultural, que lo hemos hablado, ¿cierto? Vamos a tener nuevos negocios, nuevos emprendimientos que van a afectar directamente a los locales, ¿cierto? Entonces, ahí es donde muchas veces está la problemática, en el tema de costo-beneficio para las personas que, no sé, pagan su arriendo, donde sus productos son un poco más costosos, porque realmente ahí podemos hablar del tema que también hablábamos, del tema económico, ¿cierto? Tienen una percepción totalmente distinta del dinero. Acá todos queremos ganar más, ellos quieren al menos ganar algo, ¿cierto? Entonces esto realmente es importante porque es una de las partes negativas con que las ven normalmente las personas en una localidad, ¿sí? Viene a quitarme lo que yo llevo haciendo hace 10 años, esta persona llega con cosas
culturales totalmente distintas, comida, bailes, productos, ¿cierto? Que igual muchas personas les gusta probar cosas diferentes, ¿cierto? Entonces es acá donde genera un buen impacto a nivel empresarial, a nivel económico, ¿cierto? Donde muchas empresas, así sean europeas, así sean americanas, pueden venir a invertir en Colombia en muchos proyectos, pero pues también tenemos esa persona o que monta un local pequeño, ¿cierto? Una barbería, no sé, un supermercado, y empieza realmente de abajo, donde realmente se mueve la economía, ¿cierto? Donde vamos a poder obtener o un trabajo, ¿sí? O poder prestar un servicio, ¿cierto? Entonces, esta realmente es una parte muy importante, ¿sí? Entonces, lo que les decía, nosotros no sabemos si esa persona que llegó puede crear un negocio que al final potencie nuestra localidad, O la economía. ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos más claros es Alpina, ¿cierto? Que realmente sus dueños o inversionistas son de Suecia. Entonces, una de las empresas más grandes en Colombia no fue fundada por colombianos. Entonces, así como podemos hablar de este ejemplo, que es igual a muchas empresas grandes, simplemente esa persona que monta un negocio pequeño, al final puede ser uno de los más grandes Cierto. que potencie nuestra localidad, nuestro departamento o realmente nuestra nación. Listo, ahora me gustaría saber, ¿ustedes qué creen, qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes? ¿A quién le gustaría empezar esta pregunta? Bueno, económicos depende. Si es una persona o unos migrantes o bueno, un extranjero que venga a invertir en nuestro país en industria, en economía o como comentaba Alejo hace un momento, de crear empresa, pues mueve muchísimo porque pues expone al país a que se destaque en algo diferente y además de eso emplea. Entonces eso siento que es fundamental y siento que tiene mucho favor. Y socialmente la interculturalidad a mí me parece muy importante. Siento que normalmente a los países latinoamericanos siempre se nos han tenido como en un concepto pues distinto por cómo se maneja la parte cultural en otros países y siento que como que tener esa experiencia de vivir o de conocer creencias o no sé, cómo manejen las cosas en otros países, siento que es pues beneficioso para todos, como que es como quitarnos la venda un poquito de los ojos y mostrarnos que hay algo más que lo que siempre estamos acostumbrados a ver. Y de igual manera, cuando los colombianos migramos, también es mostrarles a los otros países, ok, Colombia es mucho más que esto, y la gente en Colombia hace las cosas de esta manera, y no estamos desmeritando su cultura, simplemente somos diferentes, y si ustedes quieren conocer más de esta cultura, pues lo pueden hacer. O sea, es como ese intercambio de saberes culturales para mí es importante. Listo. Realmente podríamos hablar de ya un tema de los aportes a nivel social, ¿sí? Como lo hemos hablado, es que siento que cada una de las preguntas está muy ligada, ¿cierto? Sí, es verdad. A la importancia, o sea, no podemos, digamos, desmeritar, ¿cierto? Que el proceso de migración sea un error, Uh-huh. ¿sí? Porque sin eso desconoceríamos muchas cosas del mundo, ¿cierto? Entonces, una de, digamos, de los factores que nos puede llegar a tener importancia con relación a este tema es aprender realmente o de las cosas buenas, que es la idea siempre. Podemos aprender, no sé, de la puntualidad, ¿cierto? De personas europeas, que si es a una hora, es a una hora, o antes, ¿cierto? Una hora antes de una cita, de un compromiso, ¿cierto? Hablando, por ejemplo, de las personas de Asia, europeos también, compromiso, ¿cierto? Pero pues nosotros también tenemos como la parte del querer progresar, tratamos de que nada nos quede grande, ¿sí? Pero pues, ¿qué nos puede hacer falta muchas veces? Que es lo que sería bueno aprender de muchas otras culturas, el tema de la disciplina, el tema del compromiso realmente por las cosas, ¿sí? Entonces, eso sí es un factor importante que sí va a pesar demasiado,
porque mientras tú estás diciendo son las 6 y me tengo que ir, hay otra persona que dice tengo 30 minutos más y puedo resolver las cosas, ¿sí? O hasta que te resuelva. Exacto, o simplemente dicen termino y cuando termino, ahí sí me voy, o no dejan, digamos, que pase un día, 2 días sin realmente con los compromisos, ¿sí? Entonces esto realmente sí es importante, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero pues hay muchas cosas negativas, como todo, que muchas veces las culturas también nos enseñan, ¿sí? Y no sé, ¿tú qué crees? Pues como decían ustedes dos, Gabriela de Alejo, creo que aporte social sería, digamos, como esa parte cultural, esa riqueza cultural que vamos a tener nosotros y podernos también como empapar de lo que viven ellos allá y darles un poquito de lo que nosotros vivimos, ¿sí? En cuanto a lo económico, creo que pues todo es en base a lo que se venga a hacer, ¿sí? A lo que ellos vengan a realizar en nuestro país. Si es turismo o si es ya a quedarse aquí y, como decía Alejandro, montar una empresa, dar empleo o simplemente ser una competencia para alguno de nosotros, ¿sí? Entonces, digamos como que todo va ligado, como hemos dicho, todo va ligado a lo que se venga a realizar en nuestro país, a qué intenciones tengan ellos en venir a hacer en nuestro país, qué pensamientos quieren hacer, o qué ideas, qué sueños tienen, o si fue ya obligado por alguna situación en su país, a qué viene aquí. Entonces, esos aportes pueden ser positivos o negativos, pero entonces todo va a depender de su pensamiento a qué voy a migrar, para qué lo voy a hacer. Listo, qué interesantes puntos de vista tienen. Ya vamos terminando. La siguiente pregunta es, ¿cómo creen que son percibidos por los demás habitantes de la comunidad? ¿Quiénes? Los migrantes. Los migrantes, ¿y cómo crees que son percibidos por los demás habitantes de la comunidad? Yo siento que esto depende de dónde venga. Lastimosamente, como lo hemos hablado ya en varias, pues en las otras preguntas, esto depende mucho de dónde se venga, de qué dice su nacionalidad, lastimosamente. Siento que el colombiano es muy de abrirle las puertas al extranjero, independientemente de donde sea. De hecho, es el país en donde menos problemas ponen para ingresar. Pero socialmente o para las personas, sí, no es lo mismo decir que tú vienes, ejemplo, de Venezuela, de Ecuador, a decir que tú vienes de Europa o que vienes de Asia. Entonces yo siento que sí es muy variadas las reacciones o cómo las personas reflejan o cómo reciben al extranjero, depende de su nacionalidad. O sea, que tú crees que son percibidos dependiendo de dónde vengan. Lastimosamente sí, siento que no se podría decir que todas las personas se reciben con los brazos abiertos. No debería ser así, hay estigmas, sí, y no lo digo solamente tampoco por decir de que solamente los colombianos son así, sino realmente en el extranjero, cuando tú pasas tu pasaporte colombiano, te hacen el feo. En la mayoría del país, colombiano, porque ellos lo relacionan con algo malo, con que siempre en nuestro país se hacen cosas malas. Entonces, sí depende mucho de dónde se venga. Yo creo que nunca se le ha puesto problema a un extranjero, digamos a un, no sé, estadounidense, para entrar a Europa o cualquier país de Latinoamérica, como se les pone a los venezolanos y a los colombianos explícitamente. No más ahorita el problema de migración que hay, el viajar a México. O sea, para viajar a México, en no todos los casos, pero digamos que
según cifras y según lo que se ha visto, por ahí 80% de los casos de las personas que viajan a México viven un robo. Y esto es por su nacionalidad, por saber de dónde viene. Entonces, siento que esto, lastimosamente, depende mucho de dónde vengas. Gracias. Yo creo que la comunidad depende también de las edades, ¿no? De cómo, las edades también, o sea, de cómo perciban a las personas, depende de su edad, sí. Digamos, una persona joven puede ser un poco más tranquila a la hora de, bueno, es un venezolano, bueno, ok, normal. Es un, no sé, un australiano o alguna cosa así. Son más empáticos, sí, como dices, empáticos o más tranquilos en ese tema. Pero si tú le vas a decir a un adulto mayor como, no, soy de Venezuela, ya los segmentan y los tienen y los catalogan como algo mal, ¿sí? O soy de Estados Unidos, papito, siga tranquilo, no sé qué. Creo que depende mucho de la edad, de cómo ven y perciben a los migrantes. De si yo soy una persona adulta, puedo tener ese favoritismo por si es de tal nacionalidad o si es de esta otra, pero la gente joven creo que es un poco más tranquila a la hora de recibir. Tienen menos estigma. Sí, considero que es así. Y realmente, para aportarle a las dos, ya que estamos hablando de una nación en específico, en muchos de nuestros ejemplos, ¿cierto? Se nos olvida muchas veces que Venezuela fue un país económicamente muy bueno, ¿sí? Entonces era muy normal ver colombianos en Venezuela, ¿sí? Era como realmente uno de los lugares más apetecidos para trabajar, para ir a conseguir dinero. Además de que ¿cierto? es un sitio turísticamente hablando. Exacto, ¿sí? Entonces es ahí donde se les olvida a esas personas de alguien en su familia en algún momento estuvo en esos países que ahorita están estigmatizados. Incluso ¿cierto? nosotros mismos tenemos familia de allá. Exacto. Entonces, si nos damos cuenta, todo está relacionado en algún momento a nosotros, ¿sí? Nuestras familias, nuestros amigos, conocidos, les tocó vivir lo que a muchas personas ahorita están viviendo en otros países, no solo en Colombia, en Perú, en Chile, ¿cierto? Realmente, como lo decías, no tanto es por la nación, sino por el nivel económico de la nación, ¿sí? Porque asemejas realmente de, bueno, esta persona viene de Italia, pues, la economía es muy buena, ¿cierto? No todos los italianos tienen buen dinero, pero simplemente el hecho de que es italiano, habla totalmente distinto, ¿cierto? No se le entiende, qué gracioso, relativamente, exacto, relativamente es casi dioses ante las personas que están en nuestra comunidad, ¿cierto? Y lo que hablabas, el tema de la edad también es fundamental, ¿sí? Hay personas que tú le puedes explicar de cualquier manera el por qué se vinieron y no les importa, o sea, realmente como que no, están acá, vienen a robar, vienen a esto, vienen a quitarle el dinero a las demás, así no sea directamente a ellos, ¿cierto? Pero simplemente es la percepción o lo que escucharon o lo que alguien les dijo, pero muchas veces ni siquiera se da la oportunidad de o conocer esas personas o saber realmente cuál es el motivo por el que ellos están acá, ¿cierto? Y en algún momento lo hablábamos de o vienes desplazado o vienes buscando un futuro mejor para tus hijos, para tu familia, ¿sí? ¿Y cómo te sentirías si fuera esa tu posición en otro país, ¿cierto? No por cualquier cosa, muchos prefieren el Darién para buscar otros rumbos, ¿cierto? Donde el problema migratorio es gigante, ¿cierto? Entonces esa es una de las percepciones que realmente puede tener nuestra comunidad. ¿Listo? Ya finalizamos, estas serían todas las preguntas. Quiero agradecerles sinceramente a ustedes por la participación, por el tiempo que se tomaron, por esas respuestas tan valiosas y tan importantes, por compartir todo desde el respeto y la sinceridad. Todo lo que ustedes han dicho hoy es sumamente valioso y pues va a contribuir mucho al proceso académico que nosotros estamos llevando. Entonces, a partir de este ejercicio, nosotros vamos a ir construyendo una propuesta de intervención psicosocial
sobre esta problemática social que ya es tan conocida. Y pues más adelante también vamos a tener un encuentro con la comunidad para seguir conociendo sobre las percepciones que tienen acerca de la migración. Así que les agradezco profundamente por su valioso tiempo que dedicaron a esta importante entrevista. Y muchas gracias de verdad por haberme acompañado en este grupo focal. Espero que también estos aportes que hicieron hayan sido también de mucho aprendizaje para ustedes. Gracias a ti por también la invitación y por llevarnos a un tema que es también importante ahora mismo. Gracias también por pues, tenernos en cuenta, por darnos este espacio. Siento que son temas que normalmente no abordaríamos en una conversación o en una charla X o diaria. Y siento que este tipo de situaciones nos lleva a pensar un poquito en otras, digamos, en lo que está pasando en el país, que uno invisibiliza en ocasiones. Hacernos conscientes. Exacto, a concientizar como en esa parte. Entonces siento que esos espacios pues también son chéveres, son de compartir pensamientos, ideas o percepciones. Y así mismo así como que, ok, sí, quizás de pronto en algún momento tendido a juzgar o tenido como una mala apreciación sobre algún extranjero, o incluso uno cuando va al extranjero, uno se molesta, pero simplemente es como que, pero pues, ¿qué les pasa? O sea, en mi país no pasa esto. Pero uno no, como que no ve más allá del mal genio que le da en el momento, no piensa en otras situaciones o en otras circunstancias, sino que está como que, ¿qué les pasa? Entonces, me parece chévere este espacio. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Lo que decían las compañeras, el hecho de permitirnos debatir un tema realmente complicado a nivel de la nación, ¿cierto? A nivel local también es importante para nosotros porque todos tenemos un punto de vista totalmente distinto, una percepción de esa realidad, ¿cierto? Ya podemos hablar de temas políticos, de temas sociales, culturales, ¿cierto? Y realmente vamos a seguir exponiendo más, ¿sí? Y aprendiendo cada uno De la opinión del otro. Sí, gracias. Bueno, y ya con esto cerramos este video. Muchas gracias a todos.